Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran Sí, visualizar. profesora. Buenos días, Miss. Sí, Buenos sí días, se logra profesora. escuchar. Sí, sí se le escucha y sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pero vamos a recordar un poquito de lo que ya hemos venido trabajando. A ver, ¿quién me podría dar un pequeño resumen de los temas que ya hemos venido trabajando? ¿Qué temas ya hemos tocado? ¿De qué hemos hablado? ¿Quién me podría manifestar? Pilar, Ana, Mitzi, Teresa, Yerli, Narmit. Nadie. Chicos, Ana María, Mitzi, ¿me escuchan? Profesora, sobre la comunicación. Muy bien, hemos hablado de la comunicación. ¿Qué hemos dicho que es la comunicación, chicos? Nos ha hablado sobre la comunicación verbal y lingüística, oral. Muy bien. Muy bien, la comunicación lingüística y la no lingüística es parte de los tipos de comunicación, ¿cierto? Sí. Sí, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, los tipos de comunicación hemos hablado de diversos, ¿cierto? Ahora, dentro de ello, cuando nosotros vamos a entablar una comunicación, ¿qué nombres recibimos o cuáles son los nombres de los agentes que recibimos?
Emisor, receptor, mensaje, código, referente y canal. Exacto. Hemos hablado de los a los cuales se les llama elementos de la comunicación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, recuerden, cuando nosotros nos pregunten y nos consulten referente a qué es la comunicación, ¿qué responderemos? Teresa, ¿me escuchas? Teresa Torres Amambal. Sí, profesora, sí la escucho. A ver, Teresa, si yo te pregunto y te digo qué es la comunicación, ¿qué responderías? ¿Qué me responderías si es que yo te consulto ello? Es un proceso mediante que nos comunicamos o informamos. Muy bien. Es un proceso, ¿cierto? Esa es la parte que nosotros siempre debemos de recordar, que es un proceso en el cual nosotros nos comunicamos y vamos a poder transmitir un tipo de información, ¿cierto? Y solamente podemos transmitir un formato de información o podemos transmitir diferentes tipos de información. Chicos. Profesora, son escritos, oral. Ya, ese es el formato, ¿cierto? Que nosotros nos podemos comunicar a través de la voz, a través de la escritura y a través de señales, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de la definición exacta de qué es la comunicación, dijimos que es un proceso mediante el cual nosotros podemos transmitir diferentes tipos de información, porque no solamente nos centramos en un tipo de información, podemos transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones, alguna noticia de importancia, ¿cierto? Diferentes tipos de información. A eso es lo que me refiero, chicos. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien, por favor, un poquito más de prestar atención, ¿sí? Porque es fundamental. ¿Por qué recordamos estos temas? Porque hoy día vamos a diferenciar entre tres términos básicos que nosotros usamos dentro del área de comunicación y que muchas veces cometemos el error de confundirlos y creemos que nos estamos refiriendo a uno solo, ¿ya? Vamos a hablar sobre los conocimientos básicos de del lenguaje que nosotros debemos de tener. Primero de ello, ¿qué es el lenguaje o qué entienden por lenguaje, chicas? A ver, ¿quién me podría manifestar con sus propias palabras, no? Que me pueda decir qué es el lenguaje o qué entiende de ello. Lo que se les viene De expresarse y comunicarse, Miss. ya, que sirve para expresarnos y comunicarnos. ¿Qué más? Expresar tus sentimientos y pensamientos.
por una propia palabra Ya. Muy bien. A o ver, escrito o verbal también. puede ser escrito o verbal. Ya, muy bien. Cuando nosotros vamos a hablar sobre el lenguaje, ¿ya? No hay que confundir o referirnos quizás a lo que es la lengua, porque el lenguaje es el formato o en la forma en la cual nosotros nos comunicamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá nos dice, es la facultad de comunicarnos usando tanto signos orales como los escritos y se va a concretar en el uso de una o más lenguas. ¿Qué nos dice una característica? Que va a ser un fenómeno social, que esta va a tener su variación dependiendo de la sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada formato, cada tipo de lenguaje va a depender de dónde nosotros nos encontremos o en qué entorno estamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje va a cumplir con la función de poder manifestar que va a depender de acuerdo a lo que nosotros queremos manifestar. Por eso hay tipos y función. Cada mensaje, cada información que nosotros brindamos, lo vamos a realizar con un objetivo. Y ese objetivo, ¿ya? Y ese objetivo va a ser dependiendo el significado, o mejor dicho, la información de lo que nosotros querramos comunicar. ¿Ya? Esa va a ser la finalidad. Por eso tenemos funciones. Tenemos la función representativa, expresiva, apelativa, metalingüística o de metalenguaje, fática o de contacto y poética o estética. Estas 6 funciones del lenguaje va a tener un objetivo principal. La primera de ellas, que es la representativa, ¿sí? Es cuando nosotros queremos dar una información relevante. Disculpen, chicas. A ver, como les decía, cuando nosotros hablamos de la función del lenguaje y la función representativa, vamos a hacer referencia al hecho de cuando nosotros queremos dar una información relevante. Ya es cuando nosotros informamos de algo. La función expresiva ya va a ser cuando nosotros vamos a expresar nuestros sentimientos. Por ejemplo, cuando yo a alguien le digo, hoy te quiero mucho, me agradas, ¿cierto? O siento cariño por ti, estoy haciendo uso de la función del lenguaje que es la función expresiva, ya cuando expreso mis sentimientos o emociones. La función apelativa es cuando yo voy a brindar órdenes, ya cuando yo digo, hey, siéntate, no hagas bulla, apaga el celular, o por ejemplo, haz silencio, siéntate bonito, ¿cierto? Camina rápido. Cuando yo voy a brindar órdenes, estoy haciendo uso de la función apelativa del lenguaje, ¿ya? Y la función metalingüística es cuando yo netamente voy a hablar del área de comunicación, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Cuando yo voy a hablar del lenguaje, ¿ya? De la lingüística. Cuando hablo de las funciones del lenguaje, de los elementos de la comunicación, de los dialectos, estoy haciendo uso de la función metalingüística, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí?
chicas? Sí, profesora. ¿Ya? Ahora, cuando hablo de la función fática o de contacto, es cuando yo voy a hacer uso, mejor dicho, cuando yo quiero alargar una conversación. Muchas veces cuando nosotros hemos estado conversando o conversan con una amiga, con alguien, ¿cierto? A veces dan por o quieren dar por terminado ya la conversación, ¿cierto? Pero ya una vez cuando nosotros queremos seguir conversando y usamos cualquier tipo, o mejor dicho, frases para poder alargar la conversación, por ejemplo, ya, ¿y cómo te irá? O ¿cómo fue tu viaje? Y trato de así alargar mi conversación para que no finalice, estoy haciendo uso de la función del lenguaje, que es la función fática o de contacto. ¿Ya? Y la función poética o estética, como su mismo nombre lo manifiesta, es cuando yo voy a expresar algún, se podría decir, algún texto estético lleno de belleza. ¿Cuáles son ellos? Los poemas. Ya, cuando yo voy a expresar poemas, estoy haciendo uso de la función poética o estética del lenguaje. Por eso mismo deriva el nombre de función estética. ¿Por qué? Porque es uno de los tipos de lenguajes lleno de belleza, ¿sí? Que son mucho más estructuradas, mucho más, se podría decir, con términos nuevos que nosotros usamos para poder comunicarnos, ¿no? No son más bellos porque no se usa el mismo lenguaje que cuando nosotros nos comunicamos de manera coloquial, se usa otros términos. Entonces ahí estoy haciendo uso de la función poética o estética del lenguaje, ¿ya? Hasta ahí me dejo entender sobre las 6 funciones del lenguaje. Sí, profesora. Sí, muy bien. Ana María, a ver, dime, ¿a qué llamamos función apelativa o por qué, cuándo estamos haciendo uso de la función apelativa? En base a lo que les acabo de explicar, a ver. Con un ejemplo me podrías manifestar. Ana María Espinosa. Sí, solo que no se me viene nada a la mente ahorita. A ver, ¿a qué llamamos función apelativa o cuál es la función, Ana María? Según lo que les acabo de explicar. Ana María, Cuando, manifiéstame la definición que yo les he brindado. cuando hablamos, Miss, así en lenguaje corporal. No, no me has prestado atención, Ana María. A ver, ¿quién me podría manifestar a qué llamamos función apelativa o cuándo la estamos haciendo uso? A ver, ¿quién estuvo atento? Recuerden que están siendo registradas la participación de cada uno de ustedes, ¿eh? Pilar Fidel Laos.
Pilar. Pilar, ¿me escuchas? Bueno, parece que no está Pilar. A ver, Maritza Puglia. Maritza Puglia. Profesora, buenos días. Aún yo no he entendido todavía, recién me he hecho una recarga para ingresarlo. Ya, muy bien, entiendo. A ver, ¿quiénes más estuvieron? Teresa Torres. Teresa. Profe, Es cuando damos una orden. Exacto, cuando vamos a dar órdenes, cuando yo voy, por ejemplo, tengo a mi hijito y le digo, hey, siéntete bonito, no hagas bulla, come bonito, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué función estoy hablando? ¿O qué función del lenguaje estoy poniendo en práctica? Teresa. 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 Apelativa. La función apelativa. ¿Me están escuchando bien, chicos? ¿O tienen interferencia? Porque cuando se demoran en responder, me parece que no me están escuchando bien. De mí se escucha entrecortado, profesora. Ya. A ver, ¿todos me escuchan así? ¿O solamente Teresa? Sí, me se Ya, a escucha ver, voy a salir entrecortado. y voy a volver a ingresar, ¿está bien? Ya, ahora sí me confirman el audio, por favor. Ahora sí me logran escuchar bien. Bueno, espero que sí. Muy bien, entonces esas son las 6 funciones del lenguaje que nosotros debemos de tener en cuenta. Sí, representativa o informativa cuando brindamos algún tipo de información, expresiva cuando vamos a dar por manifestado nuestros sentimientos, apelativa cuando vamos a dar órdenes, metalingüística o de metalenguaje es cuando nosotros vamos a hablar netamente del área de comunicación, o mejor dicho, de temas del lenguaje o de la lengua. Ya ahí estamos haciendo uso de la función metalingüística. La función fática o de contacto es cuando yo quiero alargar mi conversación y no dar por finalizado, no cortarla. Y la función poética o estética es cuando yo voy a dar por manifestado poemas, ¿no? Funciones, o mejor dicho, frases de belleza, ¿no? Cuando usamos metáfora, epítetos, hipérboles que están dentro de un poema, estamos haciendo uso de la función poética o estética. ¿Ya? Ahora, el lenguaje va a tener ciertas características. Una de ellas es que va a ser racional, ¿sí? Racional porque usamos la razón para poder manifestar algún tipo de información. Es universal, ¿sí? Porque se habla a nivel mundial
o se da por manifestado a nivel mundial, es innato porque es propio de cada persona y va a tener ciertas variaciones a través ya del tiempo, ¿no? Dependiendo de la sociedad, dependiendo de nuestra educación, y es aprendido por esa misma razón, pues, ¿no? Porque nosotros, cuando nacemos, conocemos un tipo de lenguaje que nos dan a conocer nuestros padres, pero en el transcurso de nuestra vida vamos a ir aprendiendo y mejorando el formato en el cual nosotros hemos conocido el lenguaje. ¿Sí? Es convencional porque va a depender su significado dependiendo al contexto al cual se encuentre o se refiera. ¿Sí? Y es simbólico y de doble articulación, doble sentido, la interpretación que se le pueda brindar. ¿Ya? Entonces recuerden ello. Es racional porque usamos la razón universal, innato, ya aprendido, convencional, simbólico y de doble articulación. Ahora, este lenguaje, así como hemos podido visualizar, tiene diversas funciones dependiendo nuestra información o la información que vayamos a brindar, ¿cierto? Pero este lenguaje va a tener dos planos, a los cuales se les denomina planos de lenguaje, los cuales son la lengua y el habla. ¿Ustedes consideran que lengua y habla es lo mismo, chicas? No. ¿Es lo mismo o tiene algo de diferente? ¿O cuál será la diferencia entre ambos términos, por ejemplo? Chicos, a ver, con sus propias palabras, ¿quién me puede manifestar y decir de que si ambos términos son iguales o distintos y en qué se podrían diferenciar? ¿O qué entienden ustedes por lengua y qué entienden por habla? Sí, profesora. A ver, Nalmi, ¿tú me podrías decir qué entiendes tú por lengua y qué entiendes por habla? Con tus propias palabras. Con tus propias palabras, así fallen, chicas, no tengan miedo en fallar. Me parece que la mayoría está buscando, por ejemplo, buscarlo en el internet y claro, ahí sí me van a dar por manifestado una información coherente, pero me gustaría saber qué conocimientos tienen ustedes sobre este tema. Hortensia Nieto. Hortensia. Buenos días, profesora. Buenos Disculpa la días. tardanza. No te preocupes. A ver, ¿qué me podrías manifestar? ¿Qué entiendes tú por lengua y qué entiendes por habla? ¿O para ti son iguales? No, lengua es, creo que es la medio de comunicación por lo que uno nace, digamos, mío es español. O, no, sí, pues, eso es lo que entiendo. Otros nacen con otro tipo de lengua que es en inglés o francés, pero yo entiendo que para mí es el español. Ya. ¿Y el habla? El castellano. No, el habla. ¿Qué entiendes por el habla? Ay, Claro, lengua me dices que es en el idioma que nosotros conocemos y nos comunicamos, ¿cierto? cierto.
Ya, ahora, el habla, ¿qué será? Mm, ¿O qué entiendes tú por habla? ah, la verdad, mm, no sé cómo explicarlo, señorita. Ya, Pero lo muy que acabo de ver ahorita en la imagen o en la pantalla dice es el uso de cada uno en su individuos, creo que dice. Bien. bien. Así Exacto. es. Individuos. A ver, tu idea está muy bien. La idea que tú tienes respecto a la lengua, ¿sí? Tiene algo que ver mucho con la definición clara que nos dan, ¿cierto? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué es el sistema de signos? ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? El código que nosotros empleamos. ¿Qué quiere decir? Que una comunidad usa para poder comunicarse. Tú nos decías, ¿no? Que es el idioma que nosotros manejamos. Y sí, sí, su naturaleza de la lengua va a ser abstracta, ideal y psíquica. ¿Por qué? Porque nos llega una herencia como algo histórico, ¿no? Por eso les decía a un inicio, que cuando nosotros nacemos, lo que obtenemos como herencia es primero el lenguaje, el idioma, ¿cierto? Que nos brindan nuestros padres, ¿ya? Entonces, ese idioma que nosotros conocemos o aprendemos al inicio, al transcurso del tiempo vamos a ir perfeccionándolo, ¿cierto? Mejorándolo y aprendiendo a comunicarnos de distinta manera, ¿ya? Entonces, la lengua es eso, es el idioma, ¿ya? El idioma que nosotros manejamos para poder comunicarnos. Claro. El habla es la materialización, ¿ya? Es la materialización de la lengua. ¿Qué quiere decir? Es cuando ya nosotros efectuamos o hacemos uso de esa lengua que conocemos para comunicarnos. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Es el uso que cada uno de los individuos hace de los signos que conforman la lengua. ¿Qué quiere decir? Del idioma. De los conocimientos básicos que nosotros tenemos referente a la lengua o al idioma que nosotros ya hemos aprendido, nosotros lo vamos a materializar, ¿cierto? Lo vamos a efectuar, lo vamos a hablar, mejor dicho. No es como si yo tuviese, por ejemplo, un artefacto. Tengo el artefacto, ¿cierto? Ya me leí sus funciones y cuando yo lo hago funcionar, ¿ya? Ahí eso es ya, podríamos relacionarlo como el habla, cuando nosotros ya nos comunicamos, ¿ya? Comunicamos ahí. Entonces, es la realidad viva y fonética, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos, ¿cierto? Fonética viene de fono, de sonido, es decir, la realización de la lengua. Por eso su naturaleza va a ser concreta, efímera y variable, ¿ya? Pues va a depender de la forma peculiar de los individuos para hacer uso del código. Entonces acá interviene el hecho de que cuando yo les digo, ¿no? De que nosotros para comunicarnos va a depender, no todos nosotros, por ejemplo, entre ustedes y mi persona, no nos comunicamos de la misma manera. Podremos manejar la misma lengua, que es el idioma, ¿sí? Pero nosotros vamos a intervenir, o mejor dicho, vamos a manifestar de acuerdo a nuestros aprendizajes que hemos tenido en base a la lengua, también dependiendo de la sociedad en la cual nosotros nos relacionemos, ¿cierto? Y el aprendizaje que tengamos, ¿no? Recuerden que a través del tiempo nosotros a tener más conocimiento vamos a poder comunicarnos mucho más porque vamos a conocer nuevos términos, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre lengua y habla. Lengua, que es el idioma, ¿cierto? Que nosotros manejamos. Y el habla ya es la materialización, cuando yo ya me comunico con alguien, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, señorita. Muy Gracias. bien. Si hay alguna duda, por favor, me la hacen saber, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice acá? Acá tenemos una pequeña frase. Dice, la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez el habla es necesario para que la lengua se establezca y logre evolucionar. Y es por ello que, por ejemplo, hay varias lenguas
que ya han sido siendo eliminadas, ¿cierto? Las lenguas propias de nuestro Perú. ¿Por qué? Porque ya se han dejado de hablar, se han dejado de usar o de emplear esas lenguas nativas de nuestro territorio. ¿Ya? Entonces, por eso dice que el habla también es fundamental para poder, ¿qué cosa? Establecer una lengua, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice acá una norma? Todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectuar el sistema, refleja el hábito importante, pues limita su libertad expresiva, ¿sí? Ahora, la lengua va a tener diversas variaciones, ¿ya? ¿Qué es uno? El dialecto, vamos a tener al sociolecto, ¿sí? Y la jerga y la refrán. ¿A qué hablo variación? Que esta va a depender, va a depender de la sociedad, va a depender del territorio, ¿sí? Y de nuestros aprendizajes. Cuando nosotros hablamos del dialecto, hacemos referencia a que el dialecto va a ser aquella variante que adquiere una lengua en un determinado lugar. ¿Ya? Esto puede ser un país, una región o zona. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que propios de cada lugar tenemos nuestras propias, se podría decir, palabras que nosotros usamos netamente en nuestra localidad, en nuestra región, ¿cierto? Acá tenemos diferente, por ejemplo, como el quechua. El quechua es un idioma, ¿cierto?, propio de nuestro Perú, pero no hablamos de la misma forma, o mejor dicho, no se conoce de la misma forma, porque aquí en Ancash se habla un tipo de quechua, pero si yo me voy, por ejemplo, a Iquitos y hay también personas que hablan, pero un quechua, pero no es el quechua ancashino, ellos hablan el quechua de Chechepoyas y tienen diferentes variaciones, diferentes significados de algunas palabras, es más, utilizan nuevas palabras. Entonces, el dialecto es eso, ¿no? Esa variante que quiere cuándo va a pertenecer a un lugar. Por ejemplo, nos dice acá, el castellano que habla el limeño no va a ser idéntico al que habla el piurano o el oretano. A eso que llamamos nosotros dejo, ¿no? Y también en la forma como ellos se están comunicando. Ustedes se han podido percatar cuando quizás van a Lima, el tipo de lengua que ellos usan es distinto, es el mismo idioma, pero se manifiesta o hablan distinto, ¿ya? Entonces hay diferencias, dice, en cuanto a la pronunciación e entonación, ¿ya? En cuanto a su pronunciación, a la entonación, es distinto y yo puedo decir, no, ya tú eres limeño, ¿cierto? Es por ello que a veces los logramos identificar, ¿no? Luego también sobre su vocabulario, la definición de algunas palabras, ellos lo usan de distinta manera a los que nosotros quizás que somos de la sierra lo usamos, ¿ya? Y construcción de la palabra, a veces el sonido, la forma como ellos se comunican, tienen otra formación, ¿ya? Y en la manera como ellos van a formar sus oraciones, ¿no? A veces se manifiestan frases con doble sentido, al revés, no como nosotros quizás lo conocemos, ¿sí? Por ejemplo, a nivel fonético, en Lima dicen calle y en provincias, sí, en la sierra nosotros decimos calle, ¿cierto? Entonces hay diferente pronunciación. Nivel sintáctico, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen de la esquina de su casa su kiosco está. Entonces, no tiene coherencia, por ejemplo, ahí el texto. A nivel morfológico, es cuando va a tener cuando nosotros usamos diferentes palabras de una misma raíz. Por ejemplo, en algunos lugares cuando te dicen, no, hey, puedes comprar un poco de pancito, por favor, o panecillo, o pancico, ¿cierto? Todos los tres términos hacen referencia a un pan pequeño, ¿cierto? Entonces, la forma como nosotros nos vayamos a comunicar dependiendo nuestra región, nuestra sociedad. Ahí a nivel semántico, por ejemplo, en Perú, nosotros decimos, ese viejo está salado. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos así? Es a que todo le va mal, o cualquier cosa que quiera hacer siempre está mal. Exacto,
¿ya? Cuando nos referimos a algo que a una persona que le va mal en diversas situaciones, ¿cierto? Ay, qué salado es ese chico cuando decimos, ¿no? Pero en Chile, por ejemplo, cuando se dice que la ropa, por ejemplo, está salada, nosotros acá lo podríamos entender de que esa ropa que se colocó tiene mala suerte o cada vez que se coloca le va mal, pero en Chile hace referencia a que está costosa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una variación, ¿sí? Dependiendo de su significado, ¿ya? Entonces el dialecto es eso, ¿no? La variación de la lengua que va a tener dentro de un país, de una región, ¿cierto? De una comunidad. El sociolecto, ¿ya? Va a ser aquella variación de la lengua que se presenta en la sociedad de acuerdo a factores socioculturales. Ya aquí va a depender de la sociedad en la cual nosotros nos relacionemos. ¿Por qué se va a caracterizar el sociolecto? Uno que la lengua va a variar de profundidad. ¿Qué quiere decir? De social, lo social. Y de extensión, que es la variación geográfica. Las diferencias de hablas dentro de una comunidad se van a deber a la influencia de factores geográficos, ¿ya? A la categoría sociocultural y educacional de la persona, ¿cierto? Yo me podré comunicar de la misma manera que me comunico con mis colegas que con los amigos del barrio, chicos. No, ¿Podría No ser creo, ello? ¿no? No, mm, no, ¿cierto? No. Hay una cierta variación. Yo me puedo comunicar, claro está, de esa misma manera, pero por ejemplo, en mi grupo de amigos tengo personas que quizás no hayan estudiado, no tengan una carrera, o quizás conocen muy básico lo que es de la lengua, y yo les voy a hablar con términos un poco más complejos. ¿Me van a lograr entender? No. no, 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 señorita. profesora. No, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos del sociolecto, que va a depender ello, ¿no? Que va a depender de la sociedad en la cual nosotros o de la comunidad en la cual nosotros nos relacionemos y en base a ello va a ser nuestro nivel de lenguaje o de lengua, ¿ya? Ahora, la línea de separación de una lengua está determinada por la posición socioeducacional. ¿Qué nos dice acá? Que va a estar posicionada, se determina en base a la sociedad y a la educación que nosotros tengamos. No vamos a esperar, por ejemplo, que nosotros, o podemos decir que nosotros nos comunicamos, nos seguimos comunicando de la misma manera que cuando teníamos unos 8 o 9 años en la actualidad. ¿Nos seguimos comunicando de esa no, misma manera? No, ya no, evolucionamos. Mm. Exacto, ya evolucionamos, ya cambiamos nuestra forma de comunicarnos, ¿cierto? Pero dependiendo en qué ámbito nosotros nos relacionemos, ¿sí? Si nosotros nos comunicamos con los amigos del barrio, vamos a usar una terminología distinta. Si estamos en nuestro trabajo, vamos a usar también un término referente a ese ámbito en la que sí nosotros nos podemos comprender, ¿ya? A ver, ¿desean participar, me parece? Hortensia. No, disculpa por error, machuqué. Estoy escuchando para poder entender Ahí, bien. Disculpa. ahí. Muy bien, entonces va a depender de ello. Acá que nos dicen, tenemos el interlecto, el mesolecto y el idiolecto. El interlecto es cuando hablamos dos lenguas, el mesolecto es el intermedio entre lo culto y lo vulgar, cuando vamos a tener ese nivel de lenguaje, y el idiolecto es propio del individuo, propio de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, mi idiolecto, ¿cuál será? El español, ¿cierto? Muy bien, hasta aquí, ¿me dejo entender? Sí, señorita. Sí, sí. Muy bien. Ahora, estos son los llamados, quizás ustedes ya lo han visto, son los niveles de la lengua, ¿cierto? Tenemos el nivel subestándar, estándar y superestándar. En el subestándar vamos a tener a la lengua popular y la lengua vulgar, ¿ya? La lengua popular con la cual nosotros nos comunicamos de manera continua, ¿sí? O usamos algunos términos groseros, nosotros nos vamos a encontrar en el nivel subestándar. Si vamos a ver una persona que todo el tiempo, en cualquier situación, se comunica
por ejemplo, con términos groseros, con términos vulgares, ¿cierto? Y no tiene un nivel de lenguaje digno de poder ser, por ejemplo, comprendido, esa persona se va a encontrar en el nivel subestándar, que es el nivel más bajo de la lengua, ¿ya? En el nivel estándar vamos a tener a la lengua culta y a la lengua coloquial. La lengua coloquial es cuando nosotros nos vamos a comunicar, como nosotros nos comunicamos de manera continua, quizás con nuestros padres, pero con un nivel de altura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sin usar muchas vulgaridades, con respeto, ¿cierto? Cuando tenemos un nivel de educación un poquito más elevada, no netamente, por ejemplo, que sea un nivel superior, ¿cierto? Pero que nos aprendamos a comunicar con respeto, es en el nivel estándar. Y lengua culta, ¿no? Cuando ya ponemos en práctica algunos términos un poco más complejos para poder comunicarnos, ¿ya? Y el nivel súper estándar ya es cuando se emplea lengua literaria. Aquí se encuentran, por ejemplo, los literatos, ¿no? Los literarios, los escritores, sí, gente sin, los científicos, que ya en su vocabulario son pocas las palabras vulgares o coloquiales que van a usar y ellos constantemente, todo el tiempo, se llegan a comunicar con una lengua literaria. ¿Sí? Y acá tenemos la jerga y la replana. Hay que diferenciar entre lo vulgar y la jerga. Muchas veces confundimos, ¿no? Que una persona que habla vulgaridades, por ejemplo, lo confundimos con que son jergas. Y no, las jergas van a depender de acuerdo a nuestra sociedad también. No es que una persona que habla groserías y está hablando una jerga. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Según la Real Academia Española, a la jerga lo van a definir como un lenguaje especial y familiar que van a usar los individuos entre sí, ¿no? De ciertas profesiones y oficios, ¿ya? ¿Qué son entonces? Las jergas son esos términos que solamente un grupo determinado, ¿sí? Con ciertas características los va a entender. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos netamente docentes, nosotros como docentes manejamos una terminología básica que solamente nosotros nos vamos a entender. Entonces nos estamos comunicando a través de jergas ahí. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de la unidad didáctica, de la sesión de aprendizaje, proyecto de investigación, proyecto educativo, el CIAJI, son términos que netamente nosotros hablamos entre docentes, ¿sí? Que otra persona que no conozca o que no sepa, por ejemplo, no nos va a entender. Entonces ahí estamos haciendo uso de jergas. O por ejemplo, cuando yo me relacione con mi círculo de amigos más cercanos, también tenemos un tipo de jerga, ¿cierto? Términos que entre nosotros nos podemos comprender y de seguro ustedes también tienen, ¿no? Por ejemplo, están en su trabajo y yo llego, por ejemplo, un maestro de obras. Yo voy en ese grupo y empiezan a conversar entre ellos, van a hablar, no sé, sobre la construcción, sobre alguna conexión, qué sé yo, pero en los términos que ellos entienden y yo no los voy a entender porque son jergas propios de su ambiente laboral, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Uno, porque las personas van a estar determinadas por su grupo social, ¿no? Uno, por la edad, por el tipo de trabajo, por su lugar de residencia y por la afición, ¿no? La edad también depende mucho de ello, ¿no? Y por la corrupción del lenguaje ordinario. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, bajo la influencia y la negligencia de nuestro vocabulario, se van a practicar con un afán humorístico o juguetón, ¿no? En el intento de representar la realidad, no como debe de ser, ¿sí? Pues acá, por ejemplo, tenemos tipos de jergas: jerga profesional, la social o el argot, jerga familiar, jerga del móvil y ejemplos de jerga profesional, lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros vamos a comunicarnos con propios de nuestro ambiente laboral, netamente docentes, por ejemplo, yo soy ingeniero, ya, los ingenieros manejan un tipo de jerga, ¿ya? Ahora, jerga social ya es dependiendo como un conjunto de personas para diferenciarse de los demás, ¿no? Por ejemplo, los deportistas, los jóvenes, los estudiantes, utilizan un tipo de lenguaje distinto que muchas veces quizás aquí hay allá
tengan hijos, muchos de ustedes, y con hijos ya un poquito más grandes, en las cuales a veces nosotros nos quedamos sorprendidos y dijimos, ¿qué quiso decir? No muchas veces comprendemos el tipo de habla que ellos manejan, ¿cierto? Entonces a eso se llama jerga social que ellos emplean, ¿no? La jerga familiar ya es conjunto de palabras que por broma o ironía se van a introducir dentro de nuestro grupo familiar. Cada familia va a tener sus propias, se podría decir, su propio formato, ¿no? Su propia tipo de bromas que solamente, netamente la familia lo entiende, más no, por ejemplo, yo que vaya a una familia y ellos empiezan a comunicar en bromas o quizás en algunos tipos de frases que solamente entre ellos lo entienden, yo no los voy a entender porque es propio de ellos. Sí, por ejemplo, acá tenemos afanar, tiene varias definiciones. Uno que significa robar y otro enamorar. Por ejemplo, me afanaron la billetera cuando decimos, ¿no? En Lima mayormente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que me robaron. O cuando yo digo, ¿no? Hey, deja de estar afanando a esa chica, no quiere nada contigo. ¿Qué quiere decir? No es que estés robándola, sino de pretender, de estar enamorándola, ¿cierto? A la tela, por ejemplo, también, ¿no? De vestir elegante. Cuando te dicen, a ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario no podrás entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que debes de ir vestido elegante. Y caleta, que significa algo escondido, algo discreto, ¿sí es cierto? Mete el trago bien caleta, si se dan cuenta, mancamos, por ejemplo. Mancamos, por ejemplo, ¿ahí qué se refiere? Chicos, de que quizás lo van a descubrir y ya, pues ya fue ahí, ¿cierto? Ahora, la replana o jerga delincuencial, ¿sí? Esa sí se usa, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? De personas entre los delincuentes, ¿cierto? Ellos usan un tipo de terminología distinto que a veces nosotros tampoco vamos a comprender porque es propio de ellos, hablan en clave, se podría decir, ¿no? Entonces, esa es la jerga delincuencial, no es lo mismo como la jerga social en la cual nosotros nos vayamos a relacionar. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicas. No, no pasó. Ninguna, Muy profesora. Muy bien, espero sinceramente que me hayan podido comprender, sí, y mucha más participación para una siguiente clase. Cuídense mucho, nos vemos en una siguiente clase.